nacional, pues claro, podemos hablar algo de Quebec, pero claro, en tensión siempre, ¿no? Escocia siempre es una evolución, claro, pero ya digo, el problema es que de alguna manera el federalismo plurinacional, el riesgo que tiene hoy es que llega demasiado tarde, diríamos, como opción posible, ¿no? Como opción creíble para unos y para otros, ¿no? Es decir, por eso es curioso, porque en Inglaterra, en Gran Bretaña, mejor dicho, claro, lo que vemos es que claro, el David Cameron se anticipa, ¿no? Los nacionalistas escoceses dicen que van a hacer un referéndum en 2014, planteándose la posibilidad de hacer 3 preguntas, ¿no? Sobre estatus actual, más autonomía y tal, o independencia, y David Cameron dice, no, tenéis que hacerlo en 2013 y además votar solo sobre independencia, sí o no, ¿no? Es decir, diciendo, a ver, tenéis que optar, ¿no? Tenéis que optar o con nosotros o sin nosotros, ¿no? Es decir, no aceptar medias tintas, ¿no? Es decir, le está invitando a la separación, ¿no? En fin. Entonces, claro, ahí está de nuevo el tema de cómo articular cuestión nacional y cuestión social en el contexto de la crisis sistémica del pueblo solitado. Aquí son preguntas ya a Mario para que conteste luego. ¿Qué proyecto nacional popular, antineoliberal y solidario frente al nacionalismo competitivo y xenófobo? Porque es verdad que en esos lugares, más que mirar a Cataluña, hay 2 vías de alguna manera, ¿no? O un nacionalismo competitivo, chauvinista, de lo suyo, o un nacionalismo solidario. Es decir, pueden estar los dos de acuerdo en la independencia, a lo mejor, ¿no? Por supuesto en la autodeterminación, pero claro, los proyectos pueden ser distintos, ¿no? Es decir, pueden ser solidarios o solidario en un contexto de crisis precisamente de los estados del bienestar en el marco general. ¿Qué procesos constituyentes promover? Luego, ¿qué plantear desde fuera de estas comunidades? Claro, alternativas a la secesión, etc. Luego, otro punto, que estrategia de ruptura con el imperialismo sistémico capitalista, que vaya más allá del marco del Estado Nacional, desmundialización o búsqueda de nuevos proyectos de extensión de resistencias y conquistas a escala de los pueblos del sur, un debate que hoy, ¿no? Es el debate de, porque claro, de alguna manera podríamos decir, desde mi punto de vista, que claro, ni el proteccionismo, ni por supuesto la adaptación a la dinámica competitiva de la crisis, y aquí sí me quiero referir a lo que decía Ramón Fernández Durán, él sí tenía el título de su último libro, era La quiebra del capitalismo global, ¿no? Y en cierto sentido, si entendemos literalmente eso, es lo que de alguna manera entra es verdad que se está dando, me atrevo a decir, con la crisis actual. Es decir, que la tendencia ahora más bien es a la regionalización, a la creación de nuevos bloques. La tendencia es a buscar, digamos, estados nacionales competitivos o estados nacionales de defensa de conquistas sociales o de ruptura con esa estrategia neoliberal de salida a la crisis hegemónica a escala general, ¿no? Pero desde luego lo que vemos es que algunos aspectos, por lo menos, de esa lex mercatoria, digamos, entran en crisis precisamente porque, claro, en un contexto de estancamiento de la economía mundial, porque las potencias regionales emergentes estarán en mejores condiciones hoy, pero claro, también dependen de lo que exporten, ¿no? Entonces, claro, en ese marco, pues lo que vemos es eso, digamos, ahora, a nivel global, hoy sí que es un juego de suma cero. Es decir, si unos ganan, otros pierden, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que vemos es la tendencia al repliegue, de alguna manera, ¿no? La tendencia al repliegue en un contexto, que no lo he dicho antes, pero claro, es importante, de crisis de centralidad, por supuesto, de Occidente, en el marco global. Es decir, que por supuesto sigue teniendo esa hegemonía militar, monetaria y demás, pero los desafíos de otros actores estatales desde otras regiones son cada vez mayores, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso aquí, ya digo, esto se enlazaría con otros debates que tenemos que tener, qué demandas unificadoras de bloques plurales alternativos frente a la troika, el tema de la deuda, etcétera, ¿no? Pero claro, cómo aparece ahí, de alguna manera, la tensión entre soberanía nacional o soberanía de los pueblos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, que lo estamos viendo de cerca, lo que defiende Marine Le Pen es soberanía nacional xenófoba, de repliegue proteccionista
pero por supuesto frente al inmigrante, frente a los otros y demás. Pero claro, frente a eso, pues la defensa, la alternativa no es pasar el tema de la soberanía, sino que soberanía, la soberanía popular, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí hay una tensión entre dos ideas del nacionalismo, dos ideas de la soberanía, ¿no? Y no hay por qué, digamos, sentirse ajenos a este debate, obviamente, ¿no? Pero claro, entender la soberanía de los pueblos como si realmente se quiere defender en un contexto de crisis del Estado social y democrático de derecho. Claro, tampoco me ha dado tiempo de hablar mucho de esto, ¿no? Pero obviamente en ese marco lo que hay es estado de excepción permanente, bando económico y social, y bueno, pues eso, constitucionalización del golpe de Estado financiero, como hemos visto en España primero y luego en la Unión Europea, ¿no? En ese marco, pues obviamente, bueno, pues lo que hay es una necesidad de plantear rupturas que no se queden en la escala nacional estatal o nacional no estatal, pero que sean conscientes de que si quedan limitadas a ese marco, evidentemente el cerco que puede sufrir ese proceso de ruptura con el marco extranacional o estatal, pues va a ser enorme, ¿no? Es decir, necesitar de ir generando una correlación de fuerzas más allá del marco nacional, sea estatal o no. Bueno, pues como creo que ya he cumplido más o menos, ¿no? Pues lo dejo aquí para que haya debate sobre todo esto. ¿Ok? Pues ya está. Bueno, pues adelante. Amadera, ¿tú ibas a decir algo? Por cierto, si alguien no tiene lo del trabajo, porque tú viniste el otro día, ¿no? Lo tienen todos, yo creo. ¿Por qué no? ¿Tú lo tienes? Si a alguien le falta el trabajo para lo de la convalidación de los créditos, se lo pide a la mano. Bueno, opiniones críticas. Tú mismo, ¿qué te has dejado? Te has debido dejar algo, ¿no? Pregúntate a ti mismo, ¿qué quisieras decirnos ahora más sosegadamente, sin mirar a la pantalla? Decir, mirad, yo lo que creo es que 5 cosas porque Jaime, estoy asfixiado. Es un repaso tan global, como eres tú, sistémico y global y sistemático y tal. Bueno, pues déjanos respirar, a ver qué te preguntamos, pregúntate tú. Bueno, pues lo siento, si esa expresión ha dado. Quedan muchas cosas en el tintero, Sí, ¿verdad? No, el problema es que cuando ponemos un título crisis de Estado Nacional no nos damos cuenta de lo que supone todo eso, ¿no? Entonces, claro, pues esto exigiría todo un curso especial. A lo mejor el año que viene nos atrevemos a montarlo. Pero vamos, es verdad, ¿no? Además, el problema es que se tiende a simplificar mucho sobre este tema. Es decir, que no, ya digo, en fin, aquí uno no descubre nada por sí solo, ¿no? Es decir, que uno forma parte, de alguna manera, de una corriente de investigación activista, ¿no? Que bueno, que te va alimentando, ¿no? Y que va reflexionando, y obviamente, claro, estas cosas, ya digo, estamos en un momento de transición histórica, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, esto es una película, ¿no? Es decir, que yo he tratado de contar un poco la evolución a grandes trazos de esta película, ¿no? Pero se trata un poco, la idea, las intenciones fundamentales era primero recordar digamos, la historicidad de los estados, ¿no? La no naturalidad de los estados, ¿no? Los estados como artefactos, ¿no? Eso es lo importante. Cómo esos artefactos que se crean en una región del planeta se van transportando a todos lados, por supuesto, bajo el impulso de la extensión del capitalismo a escala global, ¿no? Y luego,
luego, claro, evidentemente asociados a esos procesos de construcción de identidades en torno a esos estados, en función, evidentemente, de las relaciones entre las clases, de las relaciones entre los imaginarios, porque claro, el imaginario nacionalista, pues claro, es un imaginario que sustituye a los anteriores, al religioso y al monárquico tradicional, ¿no? Es decir, digamos, el de la autoridad ancestral, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo importante es eso, recordar que en ese proceso hubo unos que ganaron y otros que perdieron, ¿no? También, ¿no? Y que eso fue el resultado de contingente, en muchos casos, la mayoría de los casos, de guerras y de conflictos, cuyo desenlace podría haber sido otro. Eso es importante recordarlo, ¿no? Yo siempre recuerdo, claro, pues en 1740 empezó Portugal a separarse de España y Cataluña también intentó separarse de España y no lo consiguió, pero podía haberse separado. Entonces, bueno, incluso Peces Barba lo recordó, ¿no? En un congreso del Colegio de Abogados en Cádiz dijo, en 1740 lo intentaron, ¿no? A lo mejor podrían haberlo hecho, ¿no? Hubiera sido mejor para España, ¿no? Pero bueno, porque claro, si hablamos de Euskadi y Cataluña, pues claro, la relación entre Cataluña y España no ha sido la misma, ¿no? Y que la de Euskadi y España, ¿no? Aunque esté lleno de nombres de oligarcas vascos este país, ¿no? Bueno, entonces era eso, ¿no? Y luego eso, insistir en la transición, en los procesos que hemos vivido, es decir, que cómo las revoluciones desestabilizan el sistema de estados, ¿no? Y claro, precisamente hablar de crisis de estagnación es muy difícil hablarlo en términos generales, porque como la crisis de Estados Unidos, que la crisis de Bosnia, ¿no? Es decir, de Kosovo, ¿no? Que son situaciones distintas, ¿no? Y depende del lugar en el que se encuentran dentro del sistema de estados, pero también de la relación que tienen con ese mercado global financiarizado, ¿no? Por eso cuando algunos dicen Cataluña sola no podría ser independiente por un estado pequeño, hay cantidad de estados pequeños que sobreviven, ¿no? Claro, es verdad que sobreviven por determinado estatus protegido por parte de ese mercado global financiero, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, yo creo que el tema de la migración, pues a mí me hubiera gustado que se hubiera tocado de manera más global en la sesión que tuvimos, ¿no? Porque creo que es importante precisamente porque se mueve en eso, es el cruce, ¿no? El cruce entre lo que llamamos reterritorialización y desterritorialización, ¿no? Es decir, que por un lado, pues eso es un proceso de movimiento de capitales, de que la gente se va yendo de un estado a otro, y también hay ahí un proceso, digamos, complejo, ¿no? de transición en su propia identidad, ¿no? de si asumen doble nacionalidad y si asumen el nacionalismo a distancia, que es lo que se da en muchas, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay buenos análisis de Benedict Anderson, ¿no? Sobre ese nacionalismo de la distancia que se da entre las comunidades procedentes de Centroamérica en Estados Unidos bueno, tú puedes hablar de eso también. Bueno, no voy a dar otra charla ahora, ¿no? Es decir, que lo importante es, ya digo, situarnos en el contexto, sobre todo eso, de que estamos en una transición geopolítica y geoeconómica, en el marco de una crisis sistémica cuya salida no ven ni siquiera los más presuntos lúcidos think tanks, ¿no? Y en ese marco, pues claro, pues hay crisis de centralidad, yo lo que me estoy diciendo es decir, crisis de centralidad de muchos estados, pero no crisis es decir, no superación del marco de estagnación, porque precisamente eso, son instrumentos de legitimación, ¿no? Es decir, que en la misma Grecia, pues claro, imponen un memorándum, pero ese memorándum tiene que ser aprobado por el Parlamento, aunque sea formalmente, porque es la única forma de por lo menos hacer ver a la población que tiene un mínimo grado de legitimidad formal, ¿no? Aunque dure 4 días. Porque claro, lo que estamos viendo también en este contexto es que, claro, cada vez es más evidente que la legitimidad electoral de los gobiernos pues es muy frágil. Es decir, con esta fast policy, la política rápida que se impone,
Pues claro, es la legitimidad de ejercicio natural. Y la legitimidad de ejercicio puede desgastarse en poco tiempo y entonces, claro, recurrir a los tecnócratas, ¿no? Que es lo que... asuntos tecnócratas, ¿no? Porque tampoco lo son. Entonces, claro, es importante situarse en ese marco, ¿no? Lo dejo ahí. Venga, Eric. Sí, que de repente tengo la sensación de esta mala educación occidental para como tratar de situar los temas en el marco de comprensión de lo que pasa y me pregunto que viendo el programa de estudio de las licenciaturas políticas en la facultad ya no está por lo menos como título la clase de teoría del Estado, sino se llama instituciones, estructuras de decisión. Y sin embargo, el énfasis y la manera en cómo tratas de ir poniendo el tema es que tiene una enorme importancia. No sé si solamente para el aula o para el ciudadano en general, y no sé si el SIC se ha preguntado, este Instituto de Encuestas Español, si le ha preguntado a los ciudadanos españoles si tienen alguna vinculación con la idea del Estado-Nación, o cualquier pregunta que pueda estar asociada respecto de ello. Pero la imposibilidad como de ir siguiendo la narrativa, ir encontrando puntos de, no sé si necesariamente de solución, pero de coincidencias mínimas, porque la multiplicidad de temas y de autores y de reflexiones también lo han hecho tan abierto que se vuelve uno tan despistado en esto, tan abierto los autores, los temas, o sea, es decir, tantas miradas sobre un mismo fenómeno, pues también despistan y luego pues el despistarlo y volverlo como una concepción que se puede llevar a al mundo para revisión también tiene sus implicaciones. Es decir, ¿cómo podemos mirar desde otro lado la crisis de Estado-Nación en Europa, si en Europa la tienen tan amplia, inclusive entre lo real y lo virtual? Es decir, ¿cuál es la parte real de la crisis del Estado-Nación? ¿Dónde está lo virtual y lo real de esa crisis? Con todo este mundo tan material que uno lo ve aquí en esta experiencia de espacio y tiempo, pero sí me llama mucho la atención tu esfuerzo de situar estos elementos, pero a la vez como en la propia desorientación, ¿no? de cuáles son los mínimos para seguir pensando que hay una discusión entre diferentes lados del mundo sobre el Estado-Nación. Es decir, yo como latinoamericano, ¿de qué me sirve hablar de Estado-Nación y de que Latinoamérica tiene una alianza estratégica donde se discute el Estado-Nación? O sea, ¿a qué me lleva en términos de construcción de ciudadanía o de construcción social en América Latina? No sé, pero tu tema como que despliega muchas interrogantes. Bueno, que habría alguien más para que ir contestando ya cada uno. A ver, Miguel. A ver si me digo bien. El tema es, has sacado el tema de Ramón del último libro, ¿no? El de la crisis del capitalismo global. Yo realmente cuando lo presentamos, a mí me pareció que era extremadamente pesimista. A lo mejor pues podríamos llamarlo casi profético en algunas cosas ahora, ¿no? Pero sobre el tema que has tocado exactamente, ¿no? Cuando Ramón hablaba de la ruptura del capitalismo global y la creación de regionalismos periféricos, de regionalismos económicos, ¿no? ¿Eso cómo se podría concretar ahora mismo? O sea, sobre todo además con una Unión Europea, un modelo de Unión Europea en crisis, ¿no? ¿Eso en qué se concreta? Eso es lo primero, ¿no? Segundo, Ramón también en ese mismo libro habla de que incluso esos regionalismos esos regionalismos económicos podrían ser aún mucho más duros, ¿no? En sus políticas de lo que era el capitalismo global tal y como lo habíamos vivido hasta ese momento, ¿no? Realmente estamos viendo ese proceso ahora, por ejemplo, con las medidas de ajuste de la Unión Europea. O sea, la segunda o la tercera sería lo que plantea también Ramón sobre que le da, además yo creo que lo primero en sus libros es lo que le da importancia al tema de la Estado-Nación, justamente, Sergio.
y habla de la posibilidad de alianza de los movimientos sociales con la estructura Estado-Nación. Justo, ya por enlazar también con lo que había dicho antes el compañero, justo nombra a los modelos de Bolivia, Venezuela, en América Latina, ¿no? Eso cómo se puede concretar, más aún si podemos o podríamos hablar de una crisis de régimen en los estados periféricos del sur europeo. O sea, estamos ante una crisis de régimen del Estado-Nación en esos, por lo menos en los PICs, ¿no? Mediterráneos, lo que, estados débiles, ¿no? que has nombrado en cierta medida, donde hay verdaderamente una pérdida de legitimidad brutal. Íñigo sacaba un artículo ayer, creo, justamente sobre los datos del FIS en ese sentido, ¿no? Y una cuestión ya para terminar, en donde no solo hay una crisis de legitimidad del Estado-Nación griego, del Estado-Nación español, ¿no? Que se puede incrementar evidentemente pues, con la competencia latente de este país, de países, ¿no? Sino además lo que yo creo que es fundamental, una crisis de legitimidad del modelo de construcción europeo. Y eso, o sea, que eso es fundamental, yo creo, para justificar las propias políticas de ajuste, o sea, siempre sacando valores fuera hacia Europa, ¿no? Donde está habiendo un desgaste muy fuerte de eso. Y como una teórica victoria de Hollande podría hacer recuperar, en un giro diferente de la crisis, podría hacer recuperar una cierta legitimidad a Europa en ese sentido, ¿no? Con una cierta victoria no solo de Hollande, sino un giro un poco más social liberal. O sea, ¿eso se podría dar ahora mismo o estamos ante una crisis de legitimidad profunda del proyecto europeo tal como lo conocemos? Venga, más intervenciones. Déjame nada más, como algo que tú has dicho, que estuvo Aventura hace pocos meses, estuvo con algunos miembros del 15M charlando, y luego Aventura les vino a proponer y decir, es que traigo un proyecto, pero lo primero que tengo que decirles es que Europa ya no tiene nada que decir. Entonces, pues conectarlo con lo que tú dices, si Europa no tiene nada que decir, pues seguir hablando del Estado-Nación podría suponer que... A ver, ¿alguien más? Morena. A mí me gustaría que hablaras un poco o que reseñaras algunas de las contradicciones que surge cuando un Estado que surge de los movimientos sociales o de movimientos populares accede al poder. Es decir, que ocurre siempre cuando, pues eso, cuando un movimiento social de repente tiene acceso al poder, todas las contradicciones que se crean, las tensiones, un poco en ese momento. ¿Alguien más? Bueno, pues a ver, no, lo que ha planteado Eric, vamos a ver, claro, lo más sencillo habría sido centrarme en crisis del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Nacional. Eso creo que, vamos, ya digo, a lo mejor hubiera sido más pedagógico que lo que, pues, yo lo que he tratado de exponer ha sido el estado de la cuestión, digamos, ¿no? El estado de la cuestión, pero si a lo mejor me hubiera centrado, pues ahora lo que vemos es de alguna manera el llamado Estado social y democrático de derecho nacional. Eso sí creo que es importante dejar muy claro que forma parte de la historia, ¿no? Como algunos dicen, la etapa de los estados nacionales de bienestar ha sido una anomalía histórica en la historia del capitalismo, porque hubo una Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial, no hubiera surgido esa correlación de fuerzas posterior a la Segunda Guerra Mundial y la confluencia de esa relación de fuerzas con la reconstrucción del capitalismo en ese contexto, pues no se habría visto obligado el capitalismo a hacer esas concesiones. Lo que pasa es que en ese contexto le venía bien, le era funcional. Es decir, la política keynesiana le era funcional para esa reconstrucción, esa etapa de crecimiento. Pero vamos, eso es yo creo que puede ser, a mayor distancia histórica podemos sacar todavía más claramente esa conclusión, porque lo que vemos es eso, que en su dimensión social, en su dimensión democrática,
en su dimensión de Estado de Derecho y en su dimensión nacional, es verdad que es evidente que eso pertenece al pasado. Eso sería lo que yo creo que puede servir, por lo menos, para desmitificar el modelo europeo, ¿no? Ante lo que les preguntaba Eric, para América Latina, a otros lados, ¿no? Pues eso, el modelo que se exportó, que se impuso, mejor dicho, a las otras regiones del mundo, que, bueno, evidentemente el bienestar no se impuso, ¿no? Pero vamos, el modelo de Estado nacional de esa regla y más, eso ha fracasado, ha terminado estallando, ¿no? Y estallando precisamente por el proceso de construcción de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que precisamente ahí, bueno, un colega que ha fallecido, Peter Bowen, es de los que mejor han analizado esto, es decir, precisamente cómo él llamaba, utilizando una metáfora, Europa hijackeada, ¿no? Jugando con la palabra inglesa secuestrada, ¿no? Es decir, Europa hijackeada en el sentido de que, claro, ¿qué quería Hayek, el padre del neoliberalismo después de la Segunda Guerra Mundial? Que se apostara por un modelo federal europeo que gradualmente fuera cambiando las relaciones de fuerzas en los distintos países de esa comunidad económica europea para imponer el mercado frente al estado del bienestar colectivista para él que se estaba dando. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, ha sido utilizar las directivas europeas, utilizar ese modelo, bueno, que viene ya, porque claro, no es casual que cuando se fonda, cuando el Tratado de Roma, claro, no es el ordoliberalismo. Es decir, lo que hay en Alemania es el ordoliberalismo, ¿no? Entonces realmente es el ordoliberalismo el que hoy está funcionando todavía, ¿no? Es el modelo alemán de liberalismo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que ha terminado pasando, pero vamos, no me quiero enrollar sobre eso, pero creo que eso sí es útil para otros pueblos, ¿no? Es decir, para por lo menos hacer la crítica y ha terminado cargándose los estados de bienestar y además ha terminado debilitando al propio capitalismo europeo como actor de la tríada que hegemonizó al principio la globalización, ¿no? Lo cual no es óbice para reconocer que obviamente, por supuesto, a pesar de esa crisis de centralidad europea, no olvidemos que las grandes empresas transnacionales, los grandes capitales siguen teniendo su residencia en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí que sirve. Claro, al poner Estado-Nación, bueno, pues podríamos habernos centrado más en la última parte, esta de la cuestión de las identidades nacionales plurinacionales, pluriculturales, pero claro, ese es un aspecto, ¿no? Es decir, que también lo veremos luego, supongo, ¿no? Pero parecía más importante, como se habla más en general de crisis del Estado-Nación y se pretende decir que por encima de él está la globalización, como si la globalización fuera un actor, ¿no? La globalización es un sustantivo, no es un actor, ¿no? Entonces, claro, ya digo, yo creo que por lo menos eso sí que tiene sentido. A señalar la crisis de centralidad, pero en sus distintas dimensiones, y señalando cómo lo que hace es reafirmar, en mi opinión, reafirmar su naturaleza de clase, que es importante recordarlo, porque claro, ¿cuál era el debate en los años 70 y 80, incluso entre los marxistas? El debate era sobre la autonomía del Estado, es decir, la autonomía relativa, los grandes debates entre Pulanzas, Milliman, Althusser, en fin, todo, es decir, porque claro, en el marco del Estado de Bienestar, claro, los estados aparecían con cierto margen de autonomía frente a la clase dominante, porque reconocían toda una serie de conquistas sociales, ¿no? Pero claro, eso hoy ha estallado abiertamente, ¿no? Es decir, que entonces, bueno, yo creo que valdría la pena también señalarlo. Y en la dimensión nacional lo mismo. Por eso, claro, lo importante hoy me parece es decir, yo veo muy difícil frente a... ahí, claro, yo antes he hablado de regionalismo. Me parece que, desde luego, vamos a ver qué pasa con la Unión Europea, pero obviamente yo creo que va a ser muy difícil montar, digamos, es decir, necesita refundarse, o desde las derechas neoliberales
o desde la izquierda, ¿no? Pero la izquierda está muy mal, es decir, François Hollande tampoco que vaya a prometer mucho, ¿no? Si incluimos a la izquierda, ¿no? El que, en fin, no creo que vaya a ir muy lejos si gana, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que vemos es eso, un mayor peso de los nacionalismos de Estado. Incluso lo que estamos viendo, claro, con el caso de Repsol, pues es eso, el gobierno español sale en defensa de Repsol, pero ni siquiera le sigue la Unión Europea tímidamente. Pero vamos, ni Estados Unidos, ni Francia, Alemania, lo único que sabe es México, porque claro, tiene dinero en Repsol, ¿no? Si no, no saldría quejándose, ¿no? Es decir, lo que vemos es eso, es decir, realmente los estados agentes de sus empresas transnacionales, aunque haya distintos capitales, pero tienen su residencia, tienen sus accionistas, sus trabajadores en su país, ¿no? Es decir, todavía tienen residencia madre, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso, en el caso europeo vemos la tendencia más a refuerzo de los nacionalismos de Estado por arriba y por abajo, ¿no? Es decir, que lo que vamos a ver es un nacionalismo de Estado español más fuerte. En otros lados, yo creo que sí puede haber procesos de regionalización, claro, en América Latina vamos a ver, pero claro, antes la tensión entraba entre quién hegemonizaba ese proceso, Venezuela o Brasil. Ahora parece claro que es Brasil, con lo cual tampoco es que sea un modelo alternativo, ¿no? Por eso, claro, el problema es que, claro, que lo que está en boga hoy es la geopolítica, ¿no? De alguna manera, es decir, que Chávez desarrolla sus políticas no en función de ideología, sino en función de geopolíticas, con Irán, con Corea del Norte si hace falta, ¿no? Independientemente de la naturaleza de esos estados, ¿no? Que, bueno, se puede entender, pero vamos, de luego eso no es una política de izquierdas, ¿no? En fin. Entonces, claro, respecto a lo que, ya digo, yo creo que podemos atendernos a procesos más de bloques regionales en otros lados, pero en el caso europeo, pues sí, que lo que vemos es eso, un endurecimiento de la Unión Europea, pero que no le ayuda a salir de la crisis. Es decir, que el problema es ese, que no se ve que hay ahí un túnel durante mucho tiempo, y vamos, yo no me atrevo, claro, en estas cosas, claro, estamos entre el profesor y el militante, ¿no? Entonces, claro, tampoco es cuestión aquí de decir todo lo que uno piensa políticamente, ¿no? Porque, en fin, esto sería, vamos, yo no defiendo la separación, pero sí, de alguna manera, autolimitarse en las posiciones ideológicas que cada uno pueda soltar, ¿no? Respecto a lo que tú planteabas del Estado social, bueno, yo creo que a lo mejor tú dices algo sobre eso, ¿no? Pero claro, bueno, un matiz. Los movimientos sociales no han tomado el poder en ningún lado, ¿no? Es decir, que lo que vemos es, en el caso de Bolivia, bueno, Íñigo Errejón hizo la tesis sobre Bolivia, pues claro, ¿qué vemos allí? Pues claro, un ciclo rebelde que empieza en el año 2000 en la defensa del agua, que va generando, bueno, aquí tenemos Manu, que es un experto, boliviano experto en el tema, o sea que podrías hablar tú. Yo digo algo brevemente para que tú hables, porque en fin, pronto también va a vivir su tensión particular. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ese ciclo rebelde va generando un bloque social antagonista. En ese marco, simplificando mucho, surge el MAS, ¿no? El MAS, ahí se llega a lo que Álvaro García Linera, gran teórico, vicepresidente, utilizando las categorías gramsciano-burdivinas, ¿no? Habla de la tendencia a un empate catastrófico, entre los de arriba, entre el bloque dominante y el bloque de abajo. Se resuelve electoralmente, no se resuelve con una insurrección, como les habría gustado a algunas, ¿no? Y entonces, claro, llega al gobierno Evo Morales con ese populismo en el buen sentido de la palabra, es decir, que de alguna manera hay una convergencia de demandas, para no utilizar todo el lenguaje lacaniano, lacrauiano. Hay un texto de Lacrau que tenéis en la web que ha enviado Mario. Entonces, claro,
lo que vemos ahora es que una vez llega al poder Evo, claro, ya se da la tensión con el bloque social con el que le ha permitido llegar al gobierno. Entonces hay las tensiones, la tensión con el debate sobre la Constitución, la tensión sobre nacionalización de los recursos, qué tipo de nacionalización, la cuestión ahora de los, bueno, el nuevo tema regional, ¿no? Como por ejemplo Íñigo en su tesis, pues analizar precisamente cómo Evo Morales neutraliza al bloque opositor de derechas que había utilizado el tema autonómico como elemento de desgaste, de confrontación con Evo Morales, y al final Evo Morales consigue neutralizarlo, pero con un coste político también, ¿no? Luego hemos visto el tema de ahora las autopistas, por territorio, bueno, digamos que ambientalmente defendido por los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, que vemos ahora tensiones dentro del bloque hegemónico, ¿no? Y claro, el problema es hasta qué punto se ha refundado el Estado y luego qué política de transición. Es decir, que allí García Linera se puede estar en desacuerdo o no con él, pero reconoce las contradicciones, claramente. Y una contradicción es esa, ¿no? Es decir, claro, que sí, que tienen que estar por el buen vivir, por el federal, pero al mismo tiempo cómo obtiene recursos, cómo esos recursos son necesarios para asegurar de alguna manera una distribución de determinados bienes sociales, ¿no? Entonces se produce la tensión, hasta qué punto eso se transforma. Bueno, lo único bueno, por lo menos le llaman Estado plurinacional, ¿no? Pero claro, en fin, sería toda una sesión, ¿no? Pero lo que está claro es que bueno, que claro, también Boaventura Santos habla de Estado-movimiento. Bueno, realmente los estados nacionales se construyen a partir de movimientos nacionales, ¿no? Como también analiza Tilly, ¿no? Pero claro, el problema es que bueno, en la Revolución Rusa también pasó lo mismo, ¿no? O sea que estamos con el problema de la burocratización también de lo que pasó en la URSS. Es decir, que el problema es, claro, hasta qué punto construir hegemonía desde el Estado, desde los movimientos sociales, desde ese bloque hegemónico que protagonice la transición hacia otro tipo de sociedad y hacia otro tipo de Estado, ¿no? Y hoy por hoy lo que tenemos son los laboratorios con sus tensiones, sus conflictos, pero que bueno, que realmente, por lo menos las tensiones de Bolivia no son las mismas que en Ecuador, por ejemplo, que yo creo que son más graves, ¿no? Y con menos peso de los movimientos sociales, populares, ¿no? Venezuela sería otro caso distinto, ¿no? Es decir, pero que bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Es decir, que ahí de lo que se trata es seguir aprendiendo con esas experiencias, ¿no? Pero sabiendo que, bueno, en todo caso, claro, país por país, desde luego, las posibilidades son limitadas, ¿no? Pero vamos, que yo creo que podríais hablar algo sobre esto también. Manu, tú mismo podrías decir algo. Hombre, es que yo creo que lo has explicado muy bien. Lo que, o sea, digamos que García Linera habla de tensiones creativas en el proceso de cambio. Y una de ellas es la tensión que hay entre Estado y movimiento social, que un Estado, pues, por definición, concentra la toma de decisiones, y los movimientos de masa asamblearia democrática, pues tendrían procesos de participación más abiertos, incluso más extensos, pero un Estado tiene urgencias que cumplir. Entonces, García Linera lo que entiende es que es una tensión que va a acompañar a todo el proceso y que en todo caso le aplicaría una, digamos, como una casuística para ir resolviéndolo caso por caso, porque no se anima a zanjarlo y decir como, bueno, el Estado prevalece o el movimiento social, en general. También ellos hablan de gobierno de los movimientos sociales. A la vez que les gusta decir de Estado plurinacional, entienden y siempre dicen que hay un gobierno de los movimientos sociales, porque por lo menos en lo discursivo no van a resignar a decir que es un gobierno de movimientos sociales. Es verdad que yo creo que, bueno, o sea, puedes
El caso de la carretera igual es el más emblemático en el sentido de que hace aflorar todas las contradicciones unidas, porque Álvaro dice, ¿no?, lo del Estado y movimiento social, la tensión entre el desarrollo, o lo que sea el postdesarrollo, y el buen vivir, y no me acuerdo cuál es la otra, la verdad. Pero bueno, el caso es que la carretera evidentemente hace aflorar todo, la lógica corporativa de los movimientos sociales y la relación con el Estado. Yo creo que es como muy interesante, lo que pasa es que yo tiendo un poco más a mi vena un poco más institucional que movimentista, porque en realidad, entendiendo, digamos, las lógicas corporativas que son parte de la democracia boliviana, yo creo que te puedes meter como con un Estado con recursos bastante limitados y unas urgencias tremendamente escandalosas. En algunos casos yo creo que privilegiar enormes procesos de consulta y asambleas y tal van en detrimento de tu proyecto político a más corto plazo. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho aflorar el problema con la carretera. En el proceso constituyente boliviano es el que coge la bandera de los derechos de los pueblos indígenas, entendiendo lo de la tierra, territorio, y que tienen derecho a la consulta según el artículo 169 del convenio de la OIT o el convenio 169 de la OIT, y se constitucionaliza, se transforma el Estado, es un Estado plurinacional y tal. El primer problema que tienen es justo, o sea, de envergadura, es el de la carretera. Entonces, obviamente, los pueblos indígenas entienden que se les tiene que consultar. Y ahí empiezan los matices desde parte del Estado. Que el Estado dice, ok, es derecho de consulta, pero no derecho de consentimiento. Es decir, claro, entonces ahí te metes en un problema bastante complicado porque los mismos pueblos indígenas que te han apoyado y tú, utilizando sus demandas, has conseguido construir pues, un proyecto muy guay. Cuando esas demandas se vuelven, digamos, vuelven siquiera a sus territorios o se repliegan y son elementos centrales de las demandas de ese pueblo indígena contra el mismo Estado, es un poco complicado, porque lo que decía Álvaro es, si yo les digo a ustedes que su decisión va a parar la carretera, ¿qué les digo yo a los ciudadanos de un barrio del Alto que necesitan un hospital? Un hospital, o sea, es un poco, si quieres, demagógico, pero teniendo los recursos que tiene Bolivia, sí es verdad que te puedes meter o sea, que puedes tener urgencias muy próximas en el presupuesto de ese mismo año. Piensa que la carretera nos costaría como 469 millones de euros. Eso para el PIB de Bolivia es brutal. Entonces, si lo vas a invertir y te vas a endeudar, está claro que estás subordinando otro tipo de cosas. Pero si se bloquea la construcción de la carretera, te endeudas y tal, pues vas a dejar muchos más proyectos causando muchos más descontentos a otra parte de tu base social. Pues yo creo que el problema de lo de la carretera es que directamente es imposible que ganen todos. Imposible. Que el gobierno va a tener que tomar una decisión molestándose con gran parte de su base social. El problema está en que todo esto está constitucionalizado. Entonces, obviamente, si te ponen una demanda, digamos, en tus propios tribunales, deberías estar obligado a aceptarla. Vale. Bueno, me voy a contestar una cosa de Miguel sobre la crisis del régimen, decía, no sé. Bueno, bajo esto nos llevaría, y yo creo que hay que darle tiempo a Mario, porque tiene una exposición larga preparada, ¿no? Pero vamos, yo no me atrevería a decir que hay una crisis orgánica de régimen, ¿no? No, ya sé que no lo has dicho tú. Podemos decir que hoy aquí hay una crisis de régimen, de determinadas instituciones del régimen, ¿no? En el marco de una crisis social, económica y tal cual, que puede ir agravando esa crisis en el futuro, pero desde luego, de alguna manera, sin actor colectivo capaz de aprovechar hoy por hoy, a corto plazo, digamos, esa crisis. Y lo que estamos es, en mi opinión, en los inicios de un ciclo rebelde, diríamos, ¿no? Por utilizar la metáfora boliviana. Pero bueno, seguiremos luego, ¿vale? Venga, pues gracias.